Ujú. Listo. Debe estarlo. Perla Sánchez. Ay, no lo voy a preguntar. No puedo saludar si no me prestas tu audio. Órale, hola, ¿quién andan regañando, chicas? Liliana está regañando a Gina. Ay, niña. Hola, maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo ir compartiendo la presentación? Sí, permíteme tantito. Gracias. Acuérdense que hoy me voy a ir temprano, chicas. Sí, Tengo es bueno. De presencial. hecho, no hicimos una larga. ¿Por qué? ¿Dónde es la fiesta, maestra? No, tengo clases en otra escuela. Bueno, fuera. Trabajo. Hola maestra, buenas tardes, ¿cómo Buenas está? tardes. Bien, bien, aquí andamos. Qué bueno maestra, me da gusto. Nada más ¿Usted que me ando dice? revisando. Ya, creo que ya está. Ok. Sí, ya está. Maestra. Chicas, nos dijeron que nos conectábamos a Kahoot, pero dice que nos pasen el PIN para poder entrar. Ujú. Ok. ¿Me pueden decir si se puede ver? Para ponerlo en toda la Sí, pantalla. sí se ve. Sí, se ve. Yes. Ok, ya se puede ver en pantalla completa, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, nada más, pues espero que me dé la indicación, profesora, porque yo voy a presentar y voy a iniciar. Ok, permíteme, deja que lleguen los demás. Que lleguen un minutito más. Que faltan, creo que 5 todavía. Ya. José. Hola maestra, Hola, buenas tardes. buenas Hola, buenas tardes. tardes, maestra. Buenas tardes. Déjame ver, ¿cuántos faltan? Ahí vamos, ahí van llegando, chicas, tranquilas. Ya sé que es la última clase. Ya nos queremos ir a descansar. Bueno, ustedes van a ir a descansar, yo no. Así que, bueno, se echan un taco por mí, ¿eh? No se les va a olvidar. Y esto es por la maestra, y eso también. Ay maestra, hoy no tuvimos ni tiempo de desayunar. Bueno, yo no he desayunado, no ¿En sé mis demás serio? compañeros. Hoy sí estamos muy pegadas las clases, maestra, muy pegadas. Maestra, ¿Pero por ¿a qué hora no hablan de eso? Ya lo hablamos de esa situación y el profe Marco nos dijo que por lineamientos de secretaría, por ser en línea, todas las clases tienen que ser seguidas. Perfecto. Ya lo habíamos hablado porque sí está bien pesado, creo que para todos, desde el hecho de estar sentados, desde las 8 hasta las 2:30. Y Así sí como es. que el desayuno es pagando la cámara y demás, pero pues bueno. Ni a gusto. Maestra, ¿que a qué hora se va a terminar su clase? 2:10. Ah, ok, perfecto. no, pues Ay, iba a se van a ir a terminar. desayunar ahora sí temprano para que se me vayan a desayunar. A comer y desayunar, por lo menos, ¿no? Ahí les Sí. quedó perfectamente. Nos pusimos de acuerdo para torturarlos hasta el final. No se crean. Muy bien, ok, chicas, ya pueden comenzar. Pongan Ok, atención, ¿ok? lista. Bueno, pues buenas tardes a todos, compañeros. Mi nombre es Tarde. Adriana. Pues nuestro equipo estuvo conformado por mí, Guadalupe, Mariela y Raúl. Cada uno aportó una parte que es la que va a exponer el día de hoy. Ujú. En el tema de Piaget, nos tocó Piaget. Bueno, pues
Espero que estén todos bienvenidos. Vamos a tratar de tocar el tema más a fondo, más allá de la diapositiva, de quién fue Jean Piaget y cuál es su teoría o cuáles son sus aportaciones a la pedagogía. Ok, bueno, pues Piaget nace en 1986 en una escuela suiza. Él estudia en Francia la mayor parte del tiempo. Él fue un discípulo o trabajó con Alfred Bindel. El profesor Alfred Bindel estudió sobre el apoyo en estudiantes en educación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que en Europa, en esa época en París, ya existía mucha investigación acerca de la experimentación. Se puede decir que ya había nacido la parte experimental con la física, la biología y la sociología. Algunos de los exponentes que podemos encontrar en esta área, por ejemplo, desde el inicio de la investigación. Tiene su micro abierto, ¿lo podría cerrar? Gracias. Con la parte de la investigación es, por ejemplo, Darwin, que fue el primero en investigar la parte biológica de la parte experimental, la parte biológica, la parte social, por ejemplo, en la educación, se la podemos dar a Durkheim, que también fue un gran investigador acerca de la educación en la parte social. Y bueno, hay muchos otros investigadores que aportaron en la parte de la física y la parte de las humanidades. Cuando Piaget empieza a trabajar con Alfred Binet, se da cuenta de que la experimentación es un campo muy amplio en las ciencias humanas y sociales. Entonces, él decide apoyarlo en las investigaciones que ellos llevaban, que inicialmente eran de manera totalmente visual. Ellos veían cómo trabajaban los alumnos que ya estaban en un aula, porque ya se había instalado el aula de clases, y después de esto ellos observaban, tenían un periodo de observación, y después de ese periodo de observación ellos hacían un análisis crítico en un equipo, en un pequeño equipo, y después aportaban qué es lo que habían visto en ese análisis crítico, y sacaban sus propias conclusiones. Esto pasó en el aula para ellos describir qué es lo que pasaba con cómo los niños se adaptaban a la educación o cómo ellos reconocían lo que estaban adquiriendo en el aula, cómo ellos pensaban y podían transformar ese pensamiento en lo que realizaban o en las aportaciones que tenían o en el mismo aprendizaje que ellos proyectaban dentro del aula. Esto fue parte importante de cómo nace la psicología experimental, porque él era pedagogo. Entonces, al inicio, pues se le desarrolló fue llamado como una pedagogía experimental, o realiza el nacimiento de la pedagogía experimental. Su formación no solo fue pedagogo, fue biólogo y psicólogo, y también estuvo en la parte de la epistemología. En 1921 comenzó a trabajar en el Instituto Russell, que fue donde hizo la mayor parte de los trabajos de investigación para su aportación. De ahí también quiero exponer que mucho tiempo después sus trabajos fueron retomados por Margaret Mead, antropóloga, que también ella hace muchos trabajos de desarrollo de Piaget, pero conforme a la parte social. Margaret Mead aportó que no solo era el observarlos, sino que también había una cierta aportación en casa para poder ir relacionando la educación, que la educación no solo estaba en el instituto, sino también venía del hogar de los niños, y que mucha parte de esa era reforzada en el hogar. Entonces ella tiene como diferentes documentos que hablan acerca de eso, por si a alguien le interesa, puede como buscar a esta autora, Margaret Mead, para que tenga mayor información. Bueno, pues el producto del esfuerzo de Piaget fue justo la pedagogía experimental. Fue antecesor de la revolución cognitiva, es decir, antes de que otros autores desarrollaran la teoría cognitiva, Piaget fue el visionario acerca de esto, no con ese nombre, pero sí había hecho como varias aportaciones para que ésta se desarrollara. Estandarizó las pruebas de Binet. Cuando él hacía los trabajos con Binet, y Binet fue el que también desarrolló una prueba de inteligencia, por eso observaba a los estudiantes, Piaget vio que el trabajo de Binet no estaba terminado, entonces él se dedicó en su trabajo también personal a estandarizar sus pruebas
de inteligencia infantil y a investigar por qué había una respuesta correcta o no en esas pruebas, que fue también como su mayor aportación a la psicología experimental y a la pedagogía experimental y a la psicología experimental. Pues desarrolla la investigación sobre la inteligencia, al además observar a alumnos dentro del aula de clase, también observa a sus propios hijos y hace sus propias aportaciones sobre esto para poder elaborar toda su pedagogía. Dentro de, como podemos ver en el esquema, dentro de estas aportaciones que él desarrolla están los estadios del desarrollo. La área sensomotora de los 0 a los 2 años, él determina estas áreas que aporta la falta de lenguaje, pero sí la construcción de conocimientos que se da a partir de la percepción de movimientos. Es decir, el niño, conforme se mueve, puede aprender diferentes cosas. No solo lo aprende a lo mejor de algo que ve, sino de algo que puede tocar o de algo que se puede meter a la boca. La preoperacional, que va de los 2 a los 7, que ya puede como socializar con otros niños, tiene más movimiento corporal, desarrolla lenguaje, tiene una capacidad simbólica de relación, imita y tiene esquemas prelógicos. En las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11, los procesos de razonamiento se vuelven más lógicos y puede resolver problemas más reales. Y las operaciones formales vienen de los 11 a los 15, con las capacidades de pensar de forma abstracta, hipotética y deductiva. Mucho más un pensamiento concreto acerca de alguna temática. Él también aporta en esta parte de su investigación, que la inteligencia humana es constructiva y adaptativa. Esto quiere decir que no se basa o se desarrolla en una sola cosa, sino que se va construyendo conforme nos vamos adaptando a nuestro propio entorno. Él también tenía por entendido que no solo el ser humano aprende del área escolar, sino también en su hogar y de lo que pueda observar. Como todo biólogo naturalista, él también está muy a favor de la experimentación de cada niño, es decir, él decía, puede aprender si ve el agua, si juega con el agua, si se pone en contacto con la naturaleza, si él desarrolla alguna hipótesis acerca de cómo, por ejemplo, nacen las aves, es aprendizaje. Para él también era, como biólogo naturalista, una parte del aprendizaje. La construcción de los conocimientos, para él se da en la interacción entre la estructura, que es la acción, y la asimilación, justo esto que mencionaba. Para conocer objetos, él tiene que tocar y tiene que asimilar esa parte del conocimiento que viene con la propia adquisición, o se podría decir el tocar, el manipular, la propia manipulación de cada persona, y también verlo. Es decir, él también estaba muy a favor de poder desarrollar los 5 sentidos para que tú pudieras ir adaptándote al ambiente e ir entendiendo de una manera más fácil el ambiente. Para él hay una acomodación o modificación en la estructura de los conocimientos para dar sentido a nuevos objetos y realidades. Es decir, la realidad que hoy tienes podría modificarse porque siempre hay conocimientos que vienen nuevos y que van a ser también la adaptación de un nuevo lugar, de un nuevo esquema, de una nueva situación. Entonces el conocimiento se iba modificando constantemente para él. No solo había un tipo de conocimiento, el conocimiento era adaptable, se acomodaba, se modificaba y se reestructuraba, que fue una de las aportaciones más importantes también. Él no pensaba que era algo que nunca iba a cambiar. Él estaba como muy al pendiente de que había un cambio constante, porque el ser humano es una persona que está muy proclive al cambio. Cambiamos todo el tiempo. Entonces él lo tomaba mucho en cuenta para poder desarrollar su teoría. Por eso hay tantos estadios. Ahora, a veces algunos otros autores pueden como retocar más, pero para él eran los más importantes. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Ok, bien, al final, si a alguien le queda alguna duda de esto, pues puede comentarme y tratamos como de resolverla. Vamos a pasar a la siguiente, con mi compañera Mariela, me parece. Sí, así es, compañeros. Pues para retocar un poquito más el tema, me gustaría hacer énfasis en algo importante que a mí me llamó la atención, que es que esa teoría de Piaget se basa en el desarrollo cognitivo
y que menciona que es un proceso continuo, el cual se basa en la reconstrucción de los esquemas mentales y se elabora a partir de los esquemas de la niñez. Como foco, pues es la niñez, y menciona que es un proceso de reconstrucción constante. Lo que mencionaba la compañera de las series de etapas o estadios, que estas mismas definen el orden constante de sucesión y por jerarquía de estructuras intelectuales, que responden a un modo integrativo y de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se produce en una apropiación superior a la anterior, ¿no? Cada etapa tiene que ver con la que va pasando y en ella pues la que sigue, y que en tal etapa se presentan cambios tanto en cualitativo como en cuantitativo, y que estos mismos a su vez pueden ser observables en cualquier persona. También mencionaba que estas capacidades cognitivas sufren de reestructuración. Me gustaría citar al autor Case en el año 1989, el cual menciona que el desarrollo cognitivo puede comprenderse como la adquisición sucesiva de estructuras lógicas, que estas a su vez subyacen a las distintas áreas y situaciones en que el sujeto es capaz de ir resolviendo a la medida que crece. Ahora vamos a ir a las etapas. La primera es la sensoriomotora, de los 0 a los 2 años. Dispone de las propias percepciones y movimientos. Llega a coordinar mentalmente los procesos, los pasos para satisfacer sus necesidades. Las conductas del bebé, esencialmente el reflejo. Y también en esta etapa es reconocer pues que comienza desde el nacimiento del niño y que se caracteriza por el desarrollo de los reflejos. También se identifica la diferencia entre el yo y el mundo de los objetos. En esta etapa comienza el ejercicio de los reflejos innatos, el cual permite el desarrollo de los esquemas por el ejercicio y la coordinación hasta llegar al descubrimiento de procesos mentales que dan paso al desarrollo de una conducta intencional y a la exploración de nuevos medios que los lleva a formarse una representación mental de la realidad. Y esta misma, a su vez, prosigue la etapa preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, que menciona que se comprende de la permanencia de un objeto, aprenden cómo interactuar con su ambiente. En esta etapa está marcada por el egocentrismo. En esta etapa podremos rescatar que el niño empieza a comprender los símbolos y a practicar el juego, pero aún no son capaces de entender ni aplicar una lógica concreta. El niño va adquiriendo una serie de características que estas a su vez van sentando las bases de cómo se adquiere el conocimiento de años posteriores. Menciona 7 características. La número 1 es la centralización, en donde los niños se centran en un objeto, en una situación de la vez, que presentan dificultades para centrar sus pensamientos en problemas de carácter social. La siguiente, el artificialismo. Los pequeños creen que todas las cosas que ven en la naturaleza, como las nubes, los árboles, son creadas por el hombre. El animismo, que es una creencia de que los objetos inanimados como juguetes, objetos cotidianos de una casa, poseen sentimientos e intenciones humanas. El egocentrismo, no se trata de egoísmo, sino de ser incapaces de ver una situación desde el punto de vista de la otra. La irreversibilidad, que es una incapacidad de invertir la direccionalidad de una secuencia de eventos a su vez a su punto de partida. El juego, que empieza del periodo habitual, donde los niños juegan en paralelo sin interactuar junto a otros niños, pero no con ellos. Y el juego simbólico. En esta etapa preoperacional, los niños les gusta asumir otros roles e incluso se inventan amigos imaginarios. Y va a seguir el compañero Raúl con las siguientes 2 etapas. Bueno, las siguientes etapas, operaciones concretas.
y operaciones formales. Por su parte, operaciones concretas comprende lo que... ¿Y le regresan a lo anterior, por favor? Bien, es la etapa que comprende ya hablar como tal de una lógica. No es una lógica desarrollada, pues, bueno, de alguna manera, muy extensa. O sea, entendemos una lógica, digamos, muy simple. Ya podemos hablar acerca de una maduración del pensamiento, un pensamiento ya maduro que se va gestando en el niño. Todavía no comprendemos, pues, que llega a obtener un pensamiento hipotético, y abstracto, sino más bien es un pensamiento inductivo, es decir, que va, pues, va de las cosas pequeñas, particulares, pues, a lo general. Por ejemplo, mencionaba un artículo que leía, o sea, pueden entender que A es mayor que B y B es mayor que C. Pero ya para hacer ese proceso que A es mayor que C, o sea, ya no logran entender como ya esa lógica. Todavía persiste aquí una característica egocentrista. O sea, ya disminuye, pero todavía se permanece. Donde ya de alguna manera empieza a adaptar o a aceptar así como los puntos de vista ajenos. Hace la comprensión, también aquí en esta etapa ya se da la comprensión de objetos como tal, pero no logra entender todavía, o sea, grandes como misterios y eso, sino más bien como objetos concretos. Aquí también se nos presenta una característica importante que es la seriación, que es esa capacidad de ordenar los objetos en procesión lógica. Por su parte, en las operaciones formales comprende de los 16 a los 16 años. Utiliza una lógica formal, hay una mayor comprensión del mundo, ya que puede relacionar una situación o cosa con otra. Además, se caracteriza por una elaboración de hipótesis y ponerlas a prueba para tratar de solucionar un problema. Bueno, aquí ya hablamos de una inteligencia con más lógica, una lógica ya más de simbolismos, de símbolos, relacionado ya con conceptos abstractos. O sea, ya tienen la capacidad de entender como realidades como el amor, justicia, bondad. Ya podemos decir que habla de alguna manera o razona hipotéticamente y deductivamente. Ya es lo que pues, nosotros, por ejemplo, ya como adultos es lo que hacemos. Razonar hipotética y deductivamente. Ya desde esta etapa ya entra, digamos, en ese proceso. Bueno, tres características importantes. Bueno, el pensamiento abstracto considera formulaciones para dar posibles resultados y consecuencias. Es decir, por medio del pensamiento y la lógica, ya es capaz digamos, de pensar qué resultados o qué consecuencias tienen ciertos actos o ciertas actividades. Y hay una metacognición, me llamó mucho la atención este concepto, metacognición. No solamente tiene la capacidad de pensar sobre las demás cosas o formular ideas o conceptos de la realidad, sino que es también capaz de pensar sobre sí mismo y sobre el pensamiento de sí mismo. O sea, es un acto reflejo no solamente de la realidad, de él hacia afuera, sino que también ya tiene la capacidad de hacer, digamos, una introspección hacia sí mismo. Y por tercero, la resolución de problemas. Ya de alguna manera su lógica ya funciona por medio de ensayo y error. Tiene esa capacidad de resolver problemas de forma sistemática, emerge de una manera, y lo emerge pues y lo conduce de una manera lógica y metódica. Bien, pasamos al siguiente. En sí, la teoría de Piaget se centra o es denominada epistemológicamente por el estudio del origen y el desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Bien, aquí pues cabe destacar que el desarrollo de la inteligencia que menciona se basa en 4 factores, que es el desarrollo del niño,
al término del crecimiento biológico desde su nacimiento, la maduración psicológica, la experiencia y la transmisión social. También recalcar que la maduración es un factor en el que no se profundiza mucho porque contribuye decisivamente la secuencialidad que se le va dando y la estabilidad individual en el proceso de desarrollo. En el medio social, este factor es una secuencialidad de estados en donde el medio es su interacción para cada individuo y en la experiencia es un ejercicio de repetición de acciones sobre un objeto y es un proceso también de abstracción porque el sujeto es capaz de disociar las características de las demás. Siguiente, por favor. También se considera el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen la base en el sustrato orgánico biológico determinado que va desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico. Raúl. Perdón, el micrófono. Bien, para Piaget, en la esfera de la educación, en sus estudios, se enfocó en dos procesos importantes, en los que llamó asimilación y acomodación. Bueno, para Piaget significaba la asimilación, la integración de elementos externos a las estructuras de vida o ambientes, o aquellos que podríamos tener a través de la experiencia. Era la forma en cómo, pues, los humanos, es la forma en cómo los humanos perciben y se adaptan a la nueva información. Es el proceso de adecuar nueva información a lo que ya está establecido como tal. Pero por su parte, la acomodación es el proceso de que el individuo tome una nueva información del entorno y altere los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la nueva información. Mientras en uno es actualizar, en el primero, asimilación, es actualizar lo que ya está establecido, en el otro es como proponer nuevas cosas a partir de una nueva información. Es lo que podemos entender de las estructuras de unidades cognitivas. Siguiente. Considera que los factores motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor. La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, asociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. Bien. Siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno. Jean Piaget concibe la formación del pensamiento como un desarrollo progresivo cuya finalidad es alcanzar un cierto equilibrio en la edad adulta. Él dice, el desarrollo es, en cierto modo, una progresiva equilibración, un perpetuo pasar de un estado menor, de un menor equilibrio a un estado de equilibrio superior. Siguiente. Bien, ahora podemos clasificar en este mapa conceptual cómo Piaget se basa o hace su teoría bajo estos enunciados. Vamos a empezar, bueno, donde dice, para la mayoría educar significa intentar que el niño se parezca al adulto, prototipo de su sociedad.
mientras que el conocimiento es un sistema de transformaciones que se vuelve adecuado progresivamente, que es lo que mencionábamos en las etapas, cómo se están clasificando por edades desde su nacimiento, que es lo que menciona, lo que biológico. Y sigue que la inteligencia es lo que usamos cuando no sabemos qué hacer. Los niños solo comprenden realmente lo que descubren por sí mismos y los procesos cognitivos del niño son fundamentalmente distintos de los del adulto. Los niños progresan a lo largo de 4 etapas del desarrollo de manera autónoma e independiente. Los maestros deben proponer tareas adecuadas a la etapa del desarrollo y fomentar el pensamiento. Y el fin último de la educación es formar a hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas, independientes y la creatividad. Creo que todo lo anterior engloba todo esto desde el nacimiento, desde la primera etapa, desde lo que mencionaba el compañero, el equilibrio, el desequilibrio, lo que menciona aquí, el fomentar el pensamiento, la autonomía de cada individuo y también ver esa diferencia del proceso cognitivo del niño y el adulto. Siguiente. Bueno, compañeros, ahorita va la actividad. Es de Kabú. Sería de que todos con su celular se metan en Google y le pongan Kabú. Va la actividad. Se metan a Google, por favor, y le pongan a Kabú y va a salir, es en el, para jugar es la primera opción. Ya, va primero el video, perdón. Perdón, se me trabó mi compu. Profesora, ¿quiere que proyecte el video? Sí, por favor. A ver, ¿cuánto falta también? Sí, faltan 8, por eso le Entonces sí. preguntaba. Ujú. Ok. Perdón, me está sacando. Si quiere, vemos primero la actividad para que pueda como conectar bien o lo busco ya en Google y después del corte lo proyecto, por favor. Porque me está sacando la liga. ¿Profesora? Ok, ¿manda? Mande, van a jugar primero, ¿no? Ajá. Sí, Entonces, por favor, danle clic. Ocupamos que nos faciliten el PIN para poder ingresar. Ujú, el código. sí, lo que pasa es que necesito que me pongan para compartir pantalla y poder ponerles el PIN. Según yo lo vi en la presentación, creo que ahí está el... Pero es que cambia, va cambiando constantemente. Cuando te vas metiendo, va cambiando el PIN. O igual Guadalupe no lo puedes dictar, la numeración. Pero es que lo que pasa es que sí necesito que se comparta la pantalla porque van a salir las preguntas en la pantalla en lo que ustedes van a contestar en su celular. sí. Cierto. Sí, Ok. Yo puedo dejar de compartir, no hay problema. ok, gracias. Entonces, si quieres tomarlo. Ok. Ya no estoy compartiendo, me parece. ¿O sí? Ya no. No, ya no. Ok, si quieres compartir. Sí, ya ahorita ya lo voy a compartir, gracias. ¿Cuántos Word?
Pantalla. Mm, y ahí como pueden ver, compañeros, ya ahorita van a aparecer el ping y ese es con el que van a Ujú. entrar. Ok. Ahorita solo es esperar a que se conecten los demás compañeros, a que logren entrar. ¿Me puede proporcionar el PIN, por favor? Es 89 31 085. Un minuto. 89 71 085 89 31 08. 5. Ujú. Ok. Creo que todavía faltan 6 compañeros. Ya. Sí. ¿Listo? Gracias. ¿Listo? ¿Ya están todos? Sí, pero ya se va a acabar la sesión. Ok, déjame comenzar. Ajá, dale comenzar y ahorita regresamos. ¿Sale? Ya va a iniciar. ¿Regresamos, Lupita? Lupita. Ande.
Vamos a cortar porque ya se acabó la primera sesión. Ok, entonces, Ustedes sigan y ahorita nos volvemos a conectar. Y entonces ahorita te dejo compartir. Sí, es que tenemos que ver la pantalla de la videollamada.